Hey viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de programación. Hoy aprenderás los conceptos básicos de los algoritmos en programación, su importancia en la solución de problemas y su aplicación en distintos campos. También veremos algunas de las mejores prácticas para la creación y optimización de algoritmos y te dejaré algunos ejemplos. Así que ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comencemos. Recuerda que todo el contenido de este curso lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y poner la palabra clave de esta clase, algoritmos eWebIC. Le das en buscar y aquí en el primer resultado vas a encontrar el link al cual le das clic y te va a llevar a la parte escrita de esta clase. Así que te espero en ewebic.com. Los algoritmos son una parte fundamental de la programación y se utilizan para una amplia variedad de aplicaciones, de la elaboración de sistemas operativos hasta la creación de aplicaciones web y móviles. Y tener una definición es importante, así que, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones bien definidas y ordenadas que permiten solucionar un problema o realizar una tarea determinada. En la informática, los algoritmos se utilizan para diseñar programas y sistemas informáticos y son esenciales para la resolución de problemas y la toma de decisiones en múltiples ámbitos. Los algoritmos se expresan a través de lenguajes de programación y su correcta implementación es fundamental para garantizar la eficiencia y precisión de los sistemas que los utilizan. Partes principales de un algoritmo. Un algoritmo se compone de las siguientes partes principalmente. Entrada es la información que se proporciona al algoritmo para que éste la procese. Proceso es la secuencia de pasos o instrucciones que realiza el algoritmo para procesar la información de entrada. Salida es el resultado que produce el algoritmo una vez que ha procesado la información de entrada. Esas partes conforman el flujo de trabajo básico de un algoritmo y permiten que se resuelvan problemas de manera sistemática y eficiente. Características de un algoritmo. Precisión. Un algoritmo debe ser preciso y detallado, especificando cada paso necesario para alcanzar el resultado deseado. Finitud. Un algoritmo debe terminar en un tiempo finito. Esto significa que no debe haber un bucle infinito o cualquier otra condición que haga que el algoritmo se ejecute indefinidamente. Claridad. Un algoritmo debe ser claro y fácil de entender para cualquier persona que lo lea. Debe ser conciso y no tener ambigüedades o suposiciones ocultas. Eficiencia. Un buen algoritmo debe ser eficiente, es decir, debe utilizar la menor cantidad de recursos posibles para producir el resultado, es decir, como menos memoria, menos tiempo de ejecución, etc. Generalidad. Un algoritmo debe ser general, lo que significa que puede ser aplicado a diferentes situaciones y no está limitado a un problema específico. Estas características aseguran que un algoritmo sea efectivo y útil en la solución de problemas. Tipos de algoritmos y sus aplicaciones en diferentes áreas. Existen diferentes tipos de algoritmos y su aplicación puede variar dependiendo del área. Algunos tipos son: el algoritmo de ordenamiento. Se utiliza para organizar datos de una manera específica, como ordenar una lista de nombres alfabéticamente o una lista de números de menor a mayor. Algoritmos de búsqueda. Se utilizan para encontrar información específica dentro de un conjunto de datos, como encontrar un número en una lista o una palabra en un documento. Algoritmos recursivos. Se utilizan cuando una solución se puede dividir en problemas más pequeños que son del mismo tipo que el problema original. Algoritmos de grafo. Se utilizan para resolver problemas que implican redes o conexiones, como encontrar la ruta más corta entre dos puntos en un mapa. Algoritmos genéticos. Se utilizan para resolver problemas de optimización basados en la selección natural y la evolución. Algoritmos de encriptación. Se utilizan para proteger información al convertirla en un código secreto. Por ejemplo, el algoritmo de encriptación AES se utiliza para proteger información en transacciones en línea. Algoritmos de compresión. Se utilizan para reducir el tamaño de archivos sin perder información importante. Por ejemplo, el algoritmo zip se utiliza para comprimir archivos y reducir su tamaño para facilitar su almacenamiento y transferencia. Algoritmos de reconocimiento de patrones. Se utilizan para identificar patrones en grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, en la medicina, los algoritmos de reconocimiento de patrones se utilizan para analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones que puedan ser indicativos de una enfermedad. Algoritmos de redes neuronales. Se utilizan en inteligencia artificial para simular el comportamiento de las neuronas del cerebro humano. Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes, los algoritmos de redes neuronales pueden ser entrenados para reconocer patrones específicos en una imagen. Cada área puede requerir el uso de diferentes tipos de algoritmos. Por ejemplo, los algoritmos de ordenamiento son útiles en la administración de bases de datos, mientras que los algoritmos de grafos son comunes en la optimización de redes y sistemas de transporte. Bien, vamos a crear este primer ejercicio que tengo aquí en mi editor de código, que es Visual Studio Code. Vamos a crear un algoritmo que calcule la suma de los primero n números pares. Recuerda todo lo que hemos visto en clases anteriores, desde la lógica de programación hasta la
las estructuras de control de flujo para que pueda resolver este tipo de problemas. Así que, ¿qué nos indica la lógica? Bueno, si vamos a crear un algoritmo que calcule la suma de los primeros n números, pues necesitamos saber esta incógnita, cuáles son esos n números. Entonces lo primero que vamos a hacer en nuestro algoritmo es pedir al usuario que ingrese un número entero positivo. Ok, entonces le vamos a decir a nuestro programa, escribir en pantalla, ingresa un número entero positivo. Esto es lo que le tenemos que pedir al usuario. Después nuestro programa pues lo tiene que leer de alguna manera. Recuerda que estamos usando pseudocódigo porque todavía no vemos ningún lenguaje de programación en particular, pero esto después lo podemos pasar a cualquier lenguaje. Entonces nuestro programa tiene que leer ese número. Entonces ya tenemos resuelta aquí la incógnita, lo que le tenemos que pedir al usuario. Tenemos que empezar a desarrollar nuestro algoritmo, y si queremos sumar esos primeros n números, pues necesitamos una variable que sea suma, también otra que es contador y otra que es número par. ¿Y por qué? Bueno, porque necesitamos guardar la suma. En contador, recuerda, necesitamos pensar de una forma lógica, pues necesitamos recorrer o necesitamos hacer un bucle en el cual vayamos desde sumando estos números pares hasta este número que nos indique el usuario. Entonces necesitamos de cierta manera un contador, algo que nos vaya llevando esa cuenta o algo que nos ayude a controlar este ciclo. Y también vamos a ocupar este número, esta variable que es número par, donde vamos a ir guardando los números pares que vamos a ir sumando. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer ese bucle, esas iteraciones para poder sumar? Vamos a hacer un ciclo. Entonces usamos un ciclo while para sumar los primeros n números pares. ¿Y por qué un while? Realmente pudo haber sido un for en vez de un while, porque pues el for tiene una opción de actualización, como vimos anteriormente. Pero lo voy a hacer con un while para que la explicación sea un poco más clara, ya que vamos a llevar una variable que se va a ir incrementando. El for lo incrementa por sí solo en cada iteración, pero aquí quiero que sea un poco más explícito la forma en que estamos haciendo ese contador, esa forma de ir aumentando la cuenta. Por eso lo hice a través de un while, pero te reto a que tú lo hagas a través de un for. Yo creo que también se puede sin ningún problema. Bien, y entonces vamos a usar este ciclo while para sumar los primeros n números. Recuerda que esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Aquí declaramos nuestro while mientras contador sea menor a n, a hacer lo que está dentro del while. Aquí termina while, ya esto ya lo hemos visto. Entonces lo que vamos a hacer dentro del while, pues simplemente sumar el número, suma es igual a suma más número par. ¿Por qué? Porque ya tenemos una inicialización de número par. Estamos indicando que ya aquí cumple que número par es un número par. Que aquí ya lo inicializamos y lo garantizamos con esta inicialización. Después lo que vamos a hacer es que a número par va a ser igual a número par más 2 para ir con el siguiente número par que continúe en la lista, y después contador lo vamos a incrementar en 1 para validar que siempre vamos a hacer, va a ir de 0 hasta valor menor a n y no igual, porque si hiciéramos igual haríamos un número más en la cuenta, y aquí nomás nos piden hasta n número pares. Por eso inicializamos en 0 y entonces tendríamos que ir hasta menos n. Ahorita lo vas a ver bien en el ejemplo que tenemos acá. Aquí en este Excel vamos a ir haciendo la prueba de escritorio de este algoritmo. Entonces, finalmente, después de que culminemos con este ciclo while, lo único que vamos a hacer es imprimir la suma de los primeros n números pares. Entonces vamos a escribir, vamos a poner el mensaje, la suma de los números, le ponemos n, la suma de los primeros números n, pares, la suma. Así va a ser el mensaje. Por ejemplo, la suma de los primeros 4 números pares es la suma. Ok, muy bien. Eso es lo que va a ser nuestro programa. Ahora aquí en el Excel vamos a tratar de ir siguiendo este algoritmo para comprobar que funciona. Eso es la principal de un algoritmo. Lo estoy haciendo detallado porque aquí lo que yo quiero que entiendas es cómo crear el algoritmo. Ya vimos lo que es la lógica de programación, ya sabes las estructuras de control de flujo, los operadores, ya tienes mucho conocimiento y puedes seguirme hasta este punto. Muy bien, vamos a ir siguiendo el algoritmo. Primero me dice ingresa un número entero positivo. Muy bien, lo que vamos a hacer es ingresar un número entero positivo. Voy a poner aquí un 4. Quiero la suma de los primeros 4 números pares. Excelente. Ahora vamos a inicializar las variables suma, contador y número par en 0. Aquí los tenemos. Entonces suma va a ser 0, número par 0 y contador va a ser 0. Esto es la inicialización de nuestras variables. Ahora nuestro programa dice que vamos a empezar a hacer un ciclo. Esto, cuando llegamos aquí al while, estas son con lo que en la columna B aquí en el Excel es con la que tenemos, este es el valor de nuestras variables antes de entrar al ciclo. Entonces cuando entremos a hacer la primera iteración, el valor con el que entremos es este. Espero que me hayas entendido. Entonces en la primera iteración del while voy a preguntar, ¿cuánto vale n? Ah, pues vale 4. En este punto vale 4. ¿Contador es menor que n? Sí, porque contador vale 0. Entonces 0 es menor que 4. Ok, entonces sí podemos entrar a la primera iteración. En la primera iteración lo que nos indica es suma es igual a suma más número par. Entonces va a ser aquí, vamos a poner es igual a la suma más número par, que en este momento es 0. Entonces en la primera iteración suma va a tomar el valor de 0. Y luego nos dice número par es igual a número par más 2. Entonces aquí en la primera iteración número par es igual a número par más 2. Entonces en la primera iteración número par ahora va a valer 2. Y ahora contador va a ser igual a contador más 1. Porque así nos dice aquí esta instrucción. Entonces en la primera iteración los valores quedan así. N sigue valiendo 4, suma 0, número par ahora vale 2 y contador vale 1.
Ahora, con estos valores va a entrar la segunda iteración. En la segunda vez que hagamos este ciclo de while, vamos a indicar cuánto vale n, 4. ¿Cuánto vale contador? 1. ¿Contador es menor que 4? Sí. ¿Contador es menor que n? Sí. Entonces, suma va a ser igual a la suma más número par, así como nos lo está poniendo aquí el Excel. Entonces, en esta iteración 2, suma ya vale 2. Y número par va a valer número par más 2, como vemos aquí. Entonces, número par ahora vale 4. Y contador lo tenemos que aumentar en 1. Entonces, ahora vale 2. Aquí estamos siguiendo lo que está dentro del while, así de facilito. Ahora, con estos valores vamos a entrar a la iteración número 3. ¿Cuánto vale n? 4. Esto no cambia. ¿Cuánto vale la suma? Más bien, primero validamos, hacemos la validación. Contador, que en este momento vale 2, es menor que n, sí. Entonces, suma va a ser igual ahora a suma más número par. Entonces, ahora vale 6. Y ahora número par lo aumentamos en 2. Y también contador lo aumentamos en 1. Muy bien, entonces ahora ya tenemos estos valores. Vamos a hacer otra vez la iteración. ¿Cuánto vale n? 4. Contador, que es 3, ¿es menor que 4? Sí, sí es menor que 4. Entonces suma va a ser suma más el número par. Entonces ahora es 12. Y número par es igual a número par más 2. Número par más 2. Así. Entonces ahora número par es 8. Y vamos a aumentar en 1 contador porque simplemente es nuestra cuenta. Entonces aquí estamos. Ahora vale 4. Como puedes ver, número par siempre va incrementando en 2, 4, 6 y 8. Y un contador va incrementando de 1 en 1. Así dice nuestro algoritmo. Ahora, vamos a volver a validar esta condición. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otra iteración. ¿Cuánto vale n? 4. ¿Cuánto vale contador? 4. 4 es menor que 4, ¿no? 4 no es menor que 4. Entonces ya no vamos a hacer lo que está dentro del while porque la condición no se cumple. Y entonces vamos a pasar a la siguiente instrucción, que es escribir. Entonces vamos a escribir en pantalla, que sería esto, la suma, así, déjame ponerlo sin pega especial, solo valores. La suma de los primeros 4 números, porque es n vale 4, la suma de los primeros 4, y luego ponemos esto, vamos a ponerlo aquí, la suma de los primeros 4 números, la suma de los primeros 4 números pares es, y ponemos el resultado que viene aquí, que es 12. Este es nuestro resultado. Entonces al final el programa escribiría en pantalla, la suma de los primeros 4 números pares es 12. Así de simple es como podemos nosotros crear nuestro algoritmo y hacer las pruebas de escritorio. En este caso lo hice en Excel para que quedara muy claro, ya que en clase pasada lo hacía aquí mismo, porque la intención no era totalmente que hiciéramos la prueba de escritorio, sino cómo construíamos en cada uno de las clases estos pseudocódigos. Aquí lo que importa es aplicar la lógica de programación que ya aprendimos, aprender a utilizar las estructuras de control de flujo, los operadores. Yo necesito pensar primero que necesito inicializar variables. O sea, todo esto es una experiencia que te va a dar el que tú resuelvas este tipo de ejercicios y hagas tus pruebas de escritorio, porque al principio a lo mejor tú no te darías cuenta que necesitas a lo mejor inicializar tus variables. Pero conforme vayas creando el algoritmo y digas, ups, me falta inicializar algo, porque si no, ¿cómo hago esta prueba de escritorio? Pues entonces esto, hacer este paso. Todo esto es experiencia. Tú conforme vayas creando más algoritmos, vayas desarrollando nuevas, vayas aplicando cada vez más complejidad en lo que estés haciendo, pues todo esto va a ir mejorando, vas a hacerte un mejor programador. Y siguiendo los consejos que te doy en cada clase, te aseguro que vas a crear software de calidad. Bien, vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a crear un algoritmo que ordene una lista de números de menor a mayor a través del método de la burbuja. Y para aquellos que no conocen el método de la burbuja, y como estamos en la clase de algoritmos, les vamos a explicar un poquito de qué trata este método de la burbuja. El método de la burbuja es un algoritmo de ordenamiento que compara repetidamente elementos adyacentes en una lista y los intercambia si estos están en el orden incorrecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en cada iteración, el algoritmo compara el elemento actual con el siguiente elemento y los intercambia si el siguiente es menor que el actual. De esta manera, en cada iteración, el elemento más grande se mueve hacia la posición final. Este proceso se repite para todos los elementos de la lista hasta que la lista esté completamente ordenada. El nombre del algoritmo proviene del hecho de que los elementos más grandes flotan gradualmente hacia el final de la lista, como si fueran burbujas en un refresco. El algoritmo de la burbuja es simple, pero no es muy eficiente para listas muy grandes. Entonces, ya con esta explicación, espero que te quede claro cómo es que funciona el método de la burbuja. De todas maneras, visita la página porque este texto te lo dejo ahí para que lo leas las veces que lo necesites. Bien, vamos a comenzar a crear nuestro algoritmo de ordenamiento y lo voy a hacer lo más simple posible. Voy a tratar de no agregar complejidades innecesarias. Entonces, lo primero que va a hacer es definir una lista de números, que es la que nosotros vamos a querer ordenar. Esta lista de números ahorita está definida así, pero tú le puedes agregar más números, puede ser de cualquier tipo. O sea, aquí puedes poner cualquiera de los números que tú necesites o quieras, y también del tamaño que tú la necesites, porque esto es un algoritmo general. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es definir una variable que es cambio y establecerla en true. Con esto nosotros vamos a controlar a este while que tenemos aquí.
aquí inicia while, aquí termina, y esta va a ser la condicional. Mientras cambio esté en true, vamos a repetir lo que está aquí adentro, que precisamente es esto. Mientras cambio sea verdadero, vamos a seguir ordenando la lista. Ahorita vas a ver cómo es que cambio se pone en true. Bien, lo primero que vamos a hacer al entrar en ciclo es establecer el cambio en false para indicar que no se han hecho ningún cambio todavía. Un cambio quiere decir que no hay ningún ordenamiento. Si nosotros hacemos que cambio sea true es porque en algún punto la lista tuvimos que hacer el intercambio, de lo que hablamos al principio en el método de la burbuja. Cada que haya un intercambio quiere decir que hay un dato que no está ordenado. Entonces vamos a poner a la variable en cambio en true porque entonces hicimos un ordenamiento y entonces necesitamos volver a iterar para validar que ya no necesitemos hacer ningún otro intercambio. Muy bien. Ahora, dentro de este while, vamos a crear un for que va a ir desde i va a ser desde 0 hasta la longitud de lista número. ¿Por qué longitud? Porque recuerda que aquí puedes tú poner el arreglo que tú quieras de números y puede ser de cualquier tamaño y con cualquiera de los números que necesites. Entonces necesitamos una función que obtenga el tamaño del arreglo, porque no sabemos qué tamaño va a tener. Y lo que vamos a hacer es que una vez obteniendo el tamaño del arreglo, lo que vamos a hacer es quitarle dos posiciones. ¿Por qué? Porque recuerda que en el método de la burbuja que vimos, vamos a iterar el elemento actual más el elemento adyacente, es decir, vamos a obtener el elemento actual en i, pero también el elemento que está junto a i, o sea, i más 1, y no podemos ir hasta el final del elemento porque cuando estaríamos analizando el último elemento, pues estaríamos analizando también un elemento que ya no existe porque estamos en i más 1. Entonces por eso aquí vamos hasta el penúltimo elemento para no desbordar el tamaño de la lista. Y aquí longitud, bueno, ¿cómo vamos a poner longitud? ¿Cómo obtenemos el tamaño de un arreglo? Pues aquí abajo he declarado. Aquí lo tengo, en esta función abajo tengo declarada la función longitud. Recuerda que esto te lo dejé como tarea en una de las clases anteriores, espero que lo hayas podido resolver. Esta función simplemente lo que hace es recibir un arreglo como parámetro de entrada y lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una variable longitud igual a 0, la cual vamos a inicializarla en 0 y vamos a abrir un for each. Aquí ve que esto es un for each. Por cada elemento en el arreglo vamos a aumentarle 1 a longitud, así de simple. Entonces vamos a recorrer este arreglo donde vamos a ir contando cada elemento que tiene el arreglo, sumándole 1 a longitud y después simplemente vamos a regresar longitud. Así es como vamos a hacer este simple, así de simple vamos a obtener cualquier tamaño de cualquier arreglo que nos pasen aquí. No me voy a centrar en esta función porque pues no necesitamos probar esto. Voy a dar por hecho que funciona lo que vamos a probar y vamos a hacer pruebas de escritorio. Aquí en el Excel que tengo a la derecha es hacia el método de la burbuja. A ti te dejo de tarea que compruebes que esta función de longitud pues realmente funciona. Es la prueba de escritorio similar a lo que vamos a hacer nosotros. Bien, entonces aquí obtuve la longitud de esta lista de números y le resté 2 para que no desbordemos cuando estemos analizando. Ahora, dentro de este for, recuerda que tenemos primero un bucle mientras, un bucle while y después un bucle de for. Y dentro de este for vamos a tomar una decisión, que es donde vamos a estar comparando los números adyacentes, como indica el método de la burbuja. Si el elemento actual es mayor que el siguiente, vamos a hacer un intercambio, que precisamente es lo que hace el método de la burbuja. Si lista en la posición i es mayor que lista en el número i más 1, es decir, yo estoy posicionado en i, pero voy a ver hacia adelante, voy a ver el elemento que sigue. Y si yo soy mayor que el elemento siguiente, estoy desordenado, yo tendría que ir en esa posición, entonces tengo que hacer el intercambio. Y dentro de este if, entonces vamos a intercambiar los valores. Si el número actual es mayor que el siguiente, y lo primero que vamos a hacer es que en temporal vamos a ocupar una variable que es temporal, vamos a guardar el dato actual. Después en dato actual vamos a guardar el dato siguiente en i más 1. El dato siguiente que es menor que yo, lo voy a guardar donde actualmente estoy yo. Y después donde estoy yo me voy a pasar al dato siguiente. Entonces este es el intercambio. El número de mayor valor va a pasar a i más 1. Y el número de menor valor va a pasar a la posición actual. Espero que comprendas esto. Este es el intercambio que indica el método de la burbuja. Por eso te recomiendo que vayas a la página y vuelvas a leer de qué trata el método de la burbuja, porque precisamente aquí está el intercambio del que habla. Como encontramos un elemento desordenado, tenemos que hacer el intercambio para que siempre el número mayor vaya quedando hacia la derecha. Es como vamos empujando el número más grande y vamos haciendo hacia la izquierda los números más pequeños. Y después, como si hubo un intercambio, pues cambio va a ser true. Y no importa las veces que vamos a hacer este intercambio. En el momento en que al menos una vez entremos al if, a este sí, cambio va a ser igual a true. Y entonces, cuando acabemos de recorrer este for, vamos a cambio igual a true, se va a cumplir esta condición y vamos a volver a ingresar a este ciclo, vamos a volver a repetir este for y vamos a volver a ordenar los números. Es por esto que el método de la burbuja no es muy adecuado para listas muy grandes. ¿Por qué? Porque si al menos hay un intercambio una sola vez, vamos a tener que repetir otra vez este ciclo de afuera para volver a tratar de recorrer la lista y ver si necesitamos hacer otro intercambio. Entonces, ya que hicimos el for y también salimos de este ciclo de while, lo que vamos a hacer es imprimir la lista de números ordenada. Entonces la lista ordenada es lista números.
Así de sencillo es como vamos a tener nuestro algoritmo de la burbuja. Ahora pasemos a ver cómo hacemos la prueba de escritorio. Bien, vamos a probar nuestro algoritmo que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es definir una lista de números. Bien, vamos a definirla aquí. Esta lista de números va a tener el 5, el 2, el 8, el 1 y el 9. Entonces nuestra lista de números de tamaño 5. Así de sencillo. Entonces, para obtener este valor que tenemos aquí, vamos a establecerlo de una vez. El tamaño es 5, entonces menos 2 es 3. Este va a ser nuestro tamaño del arreglo en longitud. Esto es lo que nos daría si ejecutáramos esta función. Esto es lo que nos daría longitud de lista números menos 2. Nos daría un 3 porque el tamaño es 5. Muy bien, ahora vamos a decirle aquí, aquí arribita, voy a poner los índices para que sea más fácil identificarlos. Esta posición es el índice 0, esta posición es el índice 1, el índice 2, el índice 3 y el índice 4. Como puedes ver, siempre el índice va a ser el tamaño del arreglo menos 1 porque siempre inician en 0 los arreglos. El primer elemento se encuentra en el índice 0 y el último elemento, que en este caso es 9, se encuentra en el índice tamaño del arreglo menos 1, o sea 4. Muy bien, aquí ya tenemos definido nuestro arreglo que está desordenado. Ahora aquí nuestro algoritmo dice que vamos a definir una variable booleana que se llama cambio y la vamos a inicializar en true. Entonces, antes de que hagamos cualquier interacción, nuestra variable cambio va a ser true o verdadero, puede ser también verdadero, pero aquí vamos a ponerle true. En nuestra primera iteración, que de este while, aquí vamos a tener nuestra primera iteración, vamos a entrar con cambio igual a true. Muy bien, entonces en la primera iteración, cambio es igual a true, sí, entonces vamos a poder entrar a esta primera iteración. Y lo primero que vamos a hacer es negarlo. También es lo mismo. True es verdadero en inglés, false es igual a falso en español, ¿no? Entonces en esta primera iteración y vale 0. Muy bien, lo voy a poner arriba para que se entienda mejor así. Vamos a poner este y aquí. ¿Cuánto vale longitud de números? Menos 2 vale 3. Entonces se cumple porque 0 es menor que 3 en esta primera iteración. Vamos a entrar al for. Si el elemento actual es mayor que el siguiente, vamos a intercambiarlos. Es lo que nos dice esta decisión. Entonces, lista números. ¿Cuánto vale lista números en la posición i? Y ahorita vale 0. Entonces, lista números en la posición 0, que es el índice de lista números en la posición 0, va a valer 5. Entonces, lista números en la posición i vale 5, porque en este momento i es el índice. ¿Y cuánto vale lista números más i? Entonces, 0 más 1 nos da 1, entonces lista números i más 1 vale 2. Entonces lista números i más 1 vale 2. Ahora aquí viene lo interesante. Lista números en la posición i es mayor que lista números en la posición i más 1. Sí, 5 es mayor que 2, entonces está desordenado. Nosotros necesitaríamos que este 5 se fuera yendo hacia la derecha. Entonces voy a poner esta lista números aquí abajo para que no se nos vaya a perder el orden que tiene actualmente. Vamos a hacer este intercambio en temporal. Vamos a poner lo que hay en lista números y vamos a poner aquí el 5. Así dice, temporal va a tomar el valor de lista en la posición i. En este momento temporal vale 5. Ahora lista números en la posición i va a ser igual a lista números en la posición i más 1. ¿Cuánto vale la posición i más 1? 2. Entonces la lista en la posición actual, que es i, va a valer 2. Y después la lista números en la posición i más 1 va a valer temporal, y temporal vale 5. Entonces lo que acabamos de hacer es que precisamente lista números ahora vale 2. Entonces este intercambio que vemos aquí tendría que hacerse el intercambio, porque recuerda que esto es realmente lista números, es este arreglo que tenemos aquí arriba. Entonces en el índice, en la posición i, que actualmente vale 0 porque estamos en la primera iteración, entonces vale 2. Y en la posición i más 1 vale 5. Aquí se hizo el primer intercambio. Como puedes ver, nuestro arreglo en este momento ya sufrió un cambio. El número más pequeño se fue a la izquierda y el más grande se fue a la derecha en este intercambio que hicimos aquí con estas variables. Primero hice las variables para que lo separé, para que se entienda, pero recuerda que lista números pues es esta lista números que tenemos aquí, y que aquí lo puse abajo para no perder como estaba antes y cómo va a quedar después. Entonces, ahora cambio. Al final de esta iteración lo tenemos que poner en true. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio. Entonces a cambio lo tengo que regresar a true. Y bueno, entonces ya tenemos la primera iteración en este for. Recuerda que que finalizando una iteración pues se convierte en la entrada de la siguiente iteración. En este momento vamos a ir para la segunda iteración. Y en memoria pues tenemos estos datos de la primera iteración. Ok, entonces vamos a la segunda iteración, pero de este for. Porque recuerda que primero tenemos que salir de este for para después volver a este while que tenemos aquí afuera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es en la segunda iteración. Ahora i vale 0, pero recuerda que un for siempre va a haber una actualización.
y esa actualización hace que nuestro i que tenemos aquí se actualice. Esto también ya lo vimos, y como aquí nos dan la actualización, asume el programa que es en 1 en 1. Entonces en la segunda iteración i va a valer 1. ¿Cuánto vale cambio? Cambio vale true, porque no hemos salido del for. Aquí seguimos en este for. Entonces, ¿cuánto vale cambio? Vale true. ¿Cuánto vale lista número en la posición actual, en la posición i? Pues lista números vale en este momento lo que indica i en el índice 1, porque ahorita vale 1, entonces estamos posicionados aquí. Y vale 5. ¿Y cuánto vale lista números i más 1? Vale 8. Si i vale 1 más 1 es 2, entonces se convierte en el índice 2 del arreglo y obtenemos el valor de 8. Muy bien, entonces lista números i es mayor que listas en número i más 1, o sea 5 es mayor que 8. No, no es mayor que 8, 5 es menor que 8. Entonces no vamos a entrar en esta ocasión a este if porque no se cumple la condición. Así nos quedamos. Temporal en este momento pues valdría 5. Valdría lo mismo que valía en la iteración anterior. Así de sencillo. Entonces recordemos ahora, como no entramos, pues necesitamos hacer otra iteración. Y entonces esto se convierte en los valores con los que entramos a la tercera iteración. Muy bien, ahora, ¿cuánto vale cambio? Cambio sigue valiendo true. Porque a pesar de que no hemos entrado en la iteración donde entramos al if o a la condicional, pues venimos arrastrando en memoria este valor. Ahora, ¿cuánto vale i? Pues por la actualización del for, ahora vale 2. Temporal en este momento vale 5. ¿Y cuánto vale lista números i? Ah, pues entonces estamos en el índice 2. Entonces lista número en la posición índice 2 vale 8. ¿Y cuánto vale lista números i más 1? Entonces si vale 2, entonces tenemos que ir al índice 3, que sería este. Y entonces lista números vale 1. Así de sencillo. Entonces vamos a validar otra vez la condicional. Lista en la posición actual es mayor que lista en la posición i más 1. Sí, 8 es mayor que 1. Entonces vamos a entrar a la condicional. Y entonces vamos a obtener que lista en la posición 8 va a pasar a ser, vamos a pasarlo a temporal. Después lista en la posición actual va a ser i más 1. Entonces vamos a hacer el intercambio. Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido porque si lo hacemos así, explicando paso por paso, nunca vamos a acabar. Entonces voy a tratar ya de usar palabras de intercambio y tú vas a tratar, ya que vimos el algoritmo a detalle, espero que lo vayas entendiendo. Entonces en la segunda iteración, i vale 2, temporal vale 8 porque toma el valor que lista en la posición actual y entonces hacemos el intercambio. Aquí va a valer 1 y ahora lista va a tomar el valor de temporal que es 8. Este es el intercambio que tenemos que hacer. Aquí arriba haríamos este intercambio donde ahora aquí valdría 1. Como indica aquí el algoritmo, porque estamos en el índice 2. Y lista números i más 1 va a valer 8. Ahora, vamos a la iteración 4. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. Sigue valiendo true. Ahora i va a valer 3. Temporal sigue valiendo 8. Después vamos a obtener el valor de lista números en la posición i, que es cuando vale 3. Entonces aquí va a valer 8. Y i más 1. Y lista números en la posición i más 1 vale 9. Así de sencillo. Ahora veamos si es necesario hacer el intercambio. ¿La posición actual es mayor que la posición siguiente? No, no es mayor. Entonces no vamos a hacer ningún intercambio. Hasta aquí vamos a quedar en esta iteración. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer ningún intercambio. El arreglo se va a quedar aquí y es correcto porque 9, si ves, es el número más grande. Entonces, pues seguramente no lo vamos a mover para nada durante todo el ciclo. Entonces aquí en la siguiente iteración hacer la actualización y va a valer 4. Y la siguiente iteración nos indica aquí que tendríamos que llegar de 0 hasta la longitud menos 2, entonces vale 3 y ya es 4, entonces pues simplemente ya no vamos a hacer lo que está dentro del for, vamos a salir de este for y vamos a evaluar otra vez la condición del while. Entonces aquí iteración 5 simplemente voy a dejar hasta ahí. Déjame modificar aquí un poco para que no nos vayamos hacia la derecha y todo esté en pantalla. Muy bien, aquí ya hice estos cambios rápido para que evaluemos. Ya vimos que en iteración 5 acabamos con el for y ahora vamos a evaluar otra vez la condición, que es que cambio aquí es igual a true. Si hubo un cambio, fíjate, aquí estamos arrastrando este true. Entonces, aquí es true, entonces cumple la condición y vamos a entrar otra vez al while. Y lo primero que vamos a hacer es ponerlo en false. Aquí está, vamos a entrar en false. Bien, ahora vamos a ir otra vez a este for. ¿Cuánto vale i en la primera iteración del for? Vale 0. ¿Cuánto vale temporal? Pues ahorita temporal está indefinido, no tenemos un dato porque no lo declaré arriba, pero no importa temporal, porque no lo utilizamos a menos que entremos en la condicional. Bien, ¿cuánto vale lista de números i en la posición 0? Vale ahorita 2. ¿Y cuánto vale la siguiente posición? Vale 5. Ahora, 2 es mayor que 5, no. Entonces en esta iteración no vamos a entrar al if. Entonces simplemente aquí ya no vamos a hacer nada. Vamos a la iteración 7. Y aquí hacemos la actualización. Ahora i
vale 1, temporal sigue sin valer nada. Y lista números ahora en el índice 1 vale 5. Aquí lo tenemos 5. Y lista números y más 1 vale 1. Aquí sí va a haber un intercambio porque 5 es mayor que 1. Entonces temporal vamos a poner 5. Lista números vamos a poner 1. Lista números y más 1 le vamos a poner el valor de temporal. Y ahora queda así. Esto quiere decir que aquí vamos a hacer el intercambio. Donde este 5 va a ser 1 y aquí va a ser 5. Así estamos haciendo el intercambio y como ves ya estamos haciendo lo que todo se vaya hacia la derecha. El número mayor, los números mayores están quedando siempre hacia la derecha. Ahora vamos a entrar, ¿y cuánto vale false? En esta iteración valía false. ¿Y cuánto valía cambio? En la iteración 6 valía false, pero en la iteración 7 vale true porque sí hubo un intercambio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para entrar a la iteración 7? Pues vamos a arrastrar el valor de true. Aquí i va a valer ahora 2, temporal va a valer 5, números en la posición i vale lo que vale el índice, el arreglo en el índice 2 que es 5 y i más 1 pues es 8. Aquí, este va a valer 8. ¿5 es mayor que 8? No, entonces no va a haber intercambio. En esta iteración no vamos a hacer ningún intercambio. Nos vamos a pasar a la otra iteración. Vamos a arrastrar que vale true. Ahora este vale, esto es el i vale 3. Temporal vale 5. Lista en la posición, en el índice 3, ¿cuánto vale? Vale 8. Y entonces i más 1 vale 9. Aquí vamos a decir, 8 es mayor que 9. No, no es mayor que 9. Entonces no hay intercambio. Tampoco en esta iteración. Vamos ahora a ver la siguiente iteración que va a ser aquí 8. Y vamos a decir, cambio es true. Sí, porque lo venimos arrastrando. Y ahora vale 4. Pero entonces ya no se cumple la condicional del for. ¿Por qué? Porque aquí longitud lista números menos 2 es 3. Entonces pues aquí simplemente no entramos al for. Se termina la iteración aquí en for. Y volvemos a validar la condicional del while. Y entonces, while, ¿cambio es igual a true? Sí, aquí tenemos este true. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y voy a borrar todo nuevamente. Déjame arreglarlo para poder hacer la nueva iteración. Bien, ahora vamos a volver a validarlo aquí en while. Dice que es true porque el último valor fue true. Entonces dice while, primero pone cambio en false. Y después en la primera iteración, pues cuando entremos aquí, vamos a volver a repetir este for. Entonces aquí pues while, cambio va a valer false o falso. Y va a valer 0, temporal pues no tiene ningún valor en este momento, lista número, o incluso podría ser que como está en memoria pues valga 5, ¿no? Más bien, seguiría arrastrando este valor. Entonces lista números en la posición i, pues simplemente va a valer lo que esté en 0, en el índice 0, que es en este momento este 2. Y lista números en la posición i más 1 va a valer 1, así de sencillo. Ahora vamos a hacer la validación. ¿El valor actual es mayor que el valor siguiente? Sí. Entonces aquí vamos a necesitar hacer el intercambio. Vamos a entrar en este if otra vez. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer el intercambio. Primero en temporal voy a guardar el 2. En lista números actual vamos a guardar el 1. Regreso a listas i más 1, el 2 y listo. Aquí ya se volvió a hacer intercambio. Entonces nuestro arreglo queda 1 y 2. Así de sencillo. Como puedes ver aquí ya en esta iteración 9 ya se acabó de arreglar ya pudimos ordenar este arreglo. Como puedes ver aquí ya está 1, 2, 5, 8 y 9. Ya los demás ya no se va a cumplir porque simplemente pues ya no va a haber un número mayor desordenado. Y entonces por último aquí le ponemos nuestro true. Porque si hubo un cambio. Venimos arrastrando el true en la iteración 10. Ahora i va a valer 1. Temporal va a valer 2. Y en la posición es índice 1. Lista números vale 2 y en la siguiente vale 5. ¿Hay un intercambio? Pues no, porque 2 es menor que 5. 2 no es mayor que 5, entonces aquí no hay ningún intercambio. Vamos a la iteración siguiente. Ahora va a valer 2, que temporal sigue valiendo 2. Ahora en el índice 2 pues va a valer 5 y este va a valer 8. Tampoco hay intercambio, como puedes ver, porque ya no hay un número mayor. Ahora vamos aquí a valer 3, este sigue valiendo 2. Ahora en el índice 3 el valor actual de lista números es 8, el siguiente es 9. Y tampoco hay intercambio porque aquí 8 es menor que 9. Nos vamos al siguiente, vamos arrastrando true. Ahora indicamos que vale 4 y como ya no se cumple en la condición del for, pues aquí ya no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces voy a bajar un poquito más esto porque simplemente vamos a tener que hacer otra iteración. ¿Por qué vamos a hacer otra iteración? Pues porque venimos arrastrando aquí esta condicional. Entonces si terminamos el for, vamos a evaluar otra vez este cambio es igual a true. ¿Hubo un cambio? Sí, sí hubo un cambio, porque venimos arrastrando true. Entonces vamos a tener que hacer al menos otra iteración. Y lo primero que dice después del while es ponerlo en false. Y esta va a ser la iteración 14. Después vamos a tener la iteración 15. No sé si las ocupemos, pero déjalo cambio para que no nos confundamos. Ahora, cambio, venimos con false y va a valer 0.
temporal va a valer 2, vamos a conservar. Lista número en la posición 0, ahorita va a valer 1. Y lista número siguiente es 2. ¿Va a haber intercambio? No, no va a haber intercambio. Ok, entonces vamos a agarrar en false. Ahora va a valer 1, este va a valer 2, este va a valer ahora lo que hay en la posición índice 1, que es 2, y el siguiente es 5. ¿Hay intercambio? No, no hay intercambio, entonces este es false. Ahora vamos a valer y vale 2, temporal sigue valiendo 2, y lista números en la posición y ahora vale 5, el siguiente es 8. ¿Hay intercambio? No, porque 5 no es mayor que 8, entonces en la siguiente iteración esto es false, esto es 3, esto es 2, en el índice 3 vale 8, en el índice 4 vale 9. ¿Hay intercambio? No, no hay intercambio, entonces vamos a arrastrar el false. Ahora va y vale 4 y aquí pues ya no se cumple porque for en la condicional del for simplemente rebasamos el número longitud, lista números menor a 2 que es 3, ahora vale 4, entonces ya no hay. Y en la siguiente iteración, cuando salgamos de este for, vamos a evaluar otra vez la condicional de este while, pero ahora cambio ya no es igual a true, cambio es igual a false. Ya no hubo ningún intercambio en esta nueva iteración del while. Siempre entramos al false y ya no hubo un desorden en este arreglo. Entonces simplemente vamos a salir del while y ahora simplemente nuestro programa nos indica lista ordenada es, vamos a ponerlo aquí, la lista ordenada es, y es este valor que tenemos aquí. Es más, vamos a copiar esto y vamos a ponerlo aquí. La lista ordenada, perdón, es esta más bien la de aquí arriba. La lista ordenada es, imprimimos lista números y va a ser esta. Lista ordenada es, lista números, y ahora sí está 1, 2, 5, 8, 9, y antes la teníamos de esta manera. 5, 2, 8, 1, 9. Entonces aquí podemos ver claramente cómo nuestro algoritmo es general y puede ordenar cualquier lista de números sin importar el tamaño, aunque, como dice el método de la burbuja, este método no es muy bueno para listas muy grandes. Pero en fin, aquí ya tenemos nuestro segundo ejercicio, hemos hecho paso por paso y te he enseñado cómo utilizar el método de la burbuja. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí los ejercicios porque si hacemos más, vamos a hacer un video extremadamente largo. En la página te dejo algunos otros ejercicios para que vayas, lo resuelvas de esta manera. Así, solamente así es como vas a poder hacer que tu lógica de programación mejore, que vayas viendo cómo hacer todo estas pruebas, cada paso de tu programa, hacerlo y comprobarlo. Esto es lo importante de un algoritmo. Aquí se resume prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora, de todo lo de lógica de programación, estructuras de datos, estructuras de control. Todo aquí lo hemos visto y lo hemos aplicado paso por paso, comprobando que funciona el algoritmo, haciendo pruebas, haciendo que tu lógica sea la correcta, viendo que tus cálculos, que cada paso realmente concuerde para poder crear algo general. Ya vimos funciones, ya vimos todo. Entonces aquí en este punto yo creo que ya puedes desarrollar cualquier algoritmo en pseudocódigo, porque no hemos visto ningún lenguaje de programación, pero al menos en pseudocódigo ya puedes resolver cualquier tipo de problema. Consejos y buenas prácticas para la implementación de algoritmos. Descompone el algoritmo o el problema en partes más pequeñas para poder entenderlo y abordarlo de manera efectiva. Luego, una vez que haya resuelto cada parte, intégralas en el algoritmo completo. Utiliza nombres de variables significativos. Asegúrate de que los nombres que le des a las variables sean claros y descriptivos. Esto hará que el algoritmo sea más fácil de leer y entender. Comenta tu código. Asegúrate de que tu algoritmo tenga comentarios que expliquen qué hace cada sección. Esto facilitará el trabajo de las personas que tengan que leer y entender el código más adelante. Sé consistente en tu estilo de codificación. Mantén una estructura coherente en todo el algoritmo. Utiliza un estilo de codificación que sea fácil de seguir, como un estilo de sangrías consistente. La indentación que nosotros hemos ya visto en los ejemplos. Prueba y depura. Asegúrate de probar el algoritmo exhaustivamente antes de implementarlo. Utiliza casos de prueba para confirmar que el algoritmo funciona correctamente. También es importante estar preparado para solucionar problemas si el algoritmo no funciona como se esperaba. Refactorización. Una vez que tu algoritmo funcione, tómate el tiempo para revisarlo y hacer mejoras en el código. La refactorización puede ayudar a simplificar el código, mejorando su legibilidad y eficiencia. Y si ya lo terminaste, vuélvelo a revisar y ve si algo lo puedes mejorar, si algo lo puedes separar, si algo puedes hacer que se vea mejor en tu código. Siempre trata de revisarlo varias veces y si puedes hacer algún otro cambio. Documenta tu algoritmo. Finalmente es importante documentar tu algoritmo, incluyendo su propósito, entrada y salida y cualquier limitación o requisito especial. Esta documentación ayudará a otras personas a entender y utilizar el algoritmo de manera efectiva. Errores comunes al implementar algoritmos y cómo evitarlos. Bien, lo principal es error de lógica.
Es común cometer errores en la lógica del algoritmo, lo que puede llevar a resultados incorrectos. Para evitar esto es importante revisar cuidadosamente la lógica del algoritmo antes de implementarlo y probar con diferentes entradas para asegurarse de que funcione correctamente. Errores de sintaxis. Es fácil cometer errores de sintaxis al escribir código. Para evitar esto es importante conocer bien el lenguaje de programación utilizado y revisar cuidadosamente el código para detectar errores de sintaxis. Te puedes ayudar en editores de código como Visual Studio o Visual Studio Code, entre otros, donde te dan una ayuda de sintaxis. Si hay un error en la sintaxis, el mismo programa o el mismo editor de código te lo muestra. Esto es muy útil. Ineficiencia. Un algoritmo ineficiente puede ser muy lento y consumir muchos recursos. Es importante considerar la eficiencia del algoritmo al diseñarlo e implementarlo. Esto puede implicar el uso de estructuras de datos más eficientes a la optimización del código. Es por eso que al principio de este curso te enseñé todas las estructuras de control de flujo y las estructuras de control para que aprendas a decidir cuál utilizarlas y cuándo utilizarlas. Falta de modularidad. El algoritmo no modular puede ser difícil de entender y mantener. Es importante dividir el algoritmo en módulos más pequeños y bien definidos para que sea más fácil de entender y modificarlo en el futuro. Falta de documentación. Es importante documentar el algoritmo para que sea más fácil de entender y mantener. Esto puede incluir comentarios en el código, así como documentación externa que explique cómo funciona el algoritmo y cómo se debe utilizar. Excelente, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido cosas nuevas. Recuerda que los algoritmos son una herramienta esencial en la programación y la resolución de problemas, y son un conjunto de instrucciones finitas y bien definidas que llevan a cabo una tarea específica. Y pues ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.